La decisión del Poder Judicial de suspender a la doctora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y como fiscal suprema por 24 meses ante, según lo que señala la posibilidad de que pueda interferir en algunos de los casos de las que ella es protagonista, ha zanjado la situación en el Ministerio Público. Vamos a conocerlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez y quién mejor que el doctor Andy Carrión para que nos pueda guiar, ¿no?, en este túnel tan oscuro en el que nos encontramos a nivel de la justicia en el Perú. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Esta decisión del Poder Judicial le pareció sorpresiva, acelerada, apresurada? ¿Cómo la tomó? Normativamente hablando, Jorge, nada impide que el juez, incluso culminada únicamente la audiencia, pueda proceder a leer la resolución. Pero en el ámbito estrictamente de la práctica es poco usual. Yo diría que es altamente inusual de que un juez a la medianoche, ¿verdad?, culmine su resolución y esta sea notificada a las partes a primera hora del día siguiente. Más aún con el abundante material que fue discutido precisamente dentro de la audiencia. Y no estamos hablando de una resolución de 1 o 2 páginas, estamos hablando de una resolución voluminosa que tiene muchos considerandos, la parte resolutiva y la propia reflexión en la inclusión de hechos que no solamente fueron discutidos en la audiencia, sino que además fueron aportados documentalmente. Así es que inusual lo es, pero normativamente no hay ningún impedimento para que el juez pueda dentro de las 48 horas emitir precisamente esta resolución. Claro, porque utilizando algo de suspicacia podríamos decir tan temprano, casi en la madrugada, 6 de la mañana, el tuit del Poder Judicial fue muy cercano a las 7, se hablaba ya de la intervención de la policía, ¿no?, en el Ministerio Público para permitir que la doctora Patricia Benavides ingrese. No sé, llama la atención. Llama mucho la atención, digamos, los tiempos que se tomaron, ¿no? La audiencia, un día antes precisamente de que ya se procede inminentemente a reponer a Patricia Benavides por la fuerza, porque ya la Junta Nacional de Justicia, el día anterior en la noche, como todos sabemos, había recurrido al uso de la fuerza para imponer su decisión. Jorge, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de la Junta Nacional de Justicia, pero tiene que cumplirse. ¿Tú te imaginas que ahora cualquier ciudadano simplemente está de desacuerdo, califica como arbitraria la decisión y dice, yo no la voy a cumplir? Y que luego incluso la Junta Nacional de Justicia muestre algo de debilidad diciendo vamos a conciliar, cita a las dos partes. No había nada que conciliar. Pero luego retoma la senda de la vehemencia, de la fuerza para imponerse y recurre oficiando al comandante general de la policía. Pero el desenlace y los tiempos sí son algo sospechosos, tengo que decirlo, justo el día en que era ya inminente que Patricia Benavides pueda con la fuerza tomar la Fiscalía de la Nación, se da esta resolución muy temprano. Llama la atención también la actitud de la Junta Nacional de Justicia, usted la ha descrito muy bien. Primero se mostró firme con su decisión, ¿correcto? Luego llama una suerte de conciliación entre ambas partes, ¿no? Patricia Benavides, Delia Espinosa. La doctora Delia Espinosa, con su abogado, en un mensaje, ¿no?, a la opinión pública, dice que no va a asistir a ese llamado de conciliación. Y luego vuelve la posición severa, si se quiere, de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo interpretar este vaivén? Bueno, debe tener como motivo a los múltiples miembros de esta Junta. No estamos hablando solamente de un miembro de la Junta Nacional de Justicia, sino de 7. De hecho, uno de ellos, Francisco Tábara, denunció públicamente de que había un abocamiento indebido por parte de la Junta al tomar esta decisión de nulidad y que como ya el recurso estaba en manos del Poder Judicial, pues simplemente la Junta no podía decidir nada. Entonces yo creo que a eso se debe, las múltiples opiniones que también debe de haber dentro de la Junta y que para tomar alguna decisión pues deben hacerlo en mayoría. Y además de que se esperaba por mucho, no solamente que muestren las firmas, sino que todos se presenten unánimemente señalando de que sí habían tomado la decisión, porque durante algunos días se cuestionó de que esta resolución que había sido notificada a la fiscal de la Nación no contenía las firmas de quienes evidentemente habían tomado la decisión, pero luego se presentaron en un mensaje público dando fe precisamente de que todos habían participado en la votación. Pero estos vaivenes en realidad ha debilitado mucho la institución de la Junta Nacional de Justicia, Jorge, y hay que decirlo. Ellos debieron desde un principio hacer prevalecer su decisión porque, repito, estemos o no de acuerdo con la decisión que han tomado, existen los mecanismos adecuados para poder cuestionar esta decisión dentro del mismo proceso. Por ejemplo, un recurso de oposición, un recurso de revisión o algún otro que la ley te habilita, porque nada menos que la fiscal de la Nación, quien se encarga de resguardar el Estado de Derecho, perseguir el delito, ¿verdad?, es ella quien precisamente se ha rehusado a ejecutar una decisión emitida
por la Junta Nacional de Justicia, lo cual podría en algún momento también tener algún tipo de repercusión en una investigación penal por rehusamiento y omisión de obediencia a las resoluciones judiciales. ¿Y cómo ha quedado la figura de la doctora Delia Espinosa con toda esta situación? ¿Se puede considerar que ha ganado esta, no sé, esta suerte de enfrentamiento con el sector que apoyaba a Patricia Benavides? ¿Se lo puede tomar como un triunfo? Bueno, es un triunfo temporal. Recordemos de que esta decisión que ha sido tomada entre gallos y medias noches es una decisión todavía en una primera instancia, y ya los abogados de Patricia Benavides han adelantado que van a proceder a impugnarla, con lo cual definitivamente esto va a tener que ser resuelto en una segunda instancia en la sala penal permanente que preside César San Martín. Pero esto no se resuelve inmediatamente. Y esto no se resuelve inmediatamente, claro. Con lo cual si ya el 1 de julio vencía el mandato de fiscal de la Nación de Patricia Benavides, pues simplemente ya no lo va a poder ejercer. Tiene sí la posibilidad de retornar a la Junta de Fiscales Supremos, pero como una miembro más. Como fiscal suprema, pero claro. ya no de ninguna manera como fiscal de la Nación. Ok, claro, porque esta suspensión del Poder Judicial, doctor Carrión, habla de una suspensión como fiscal de la Nación, pero también como fiscal suprema. Sí, y ese es un punto importante aclararlo, ¿no? Recordemos de que la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia suspendió y destituyó a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y de fiscal de la Nación. Es por eso que los miembros alegan el día de hoy que para revertir este vicio y declarar nulo precisamente esa decisión, tuvieron que retrotraer los hechos al momento en la que ella fue destituida, y fue precisamente destituida como fiscal de la Nación y también como fiscal suprema. No significa que la Junta tiene la posibilidad de elegir a un fiscal de la Nación, porque a Patricia Benavides la eligió la anterior conformación de la Junta de Fiscales Supremos. Ambas han sido elegidas, ¿no? Y ambas Tanto han sido Benavides como elegidas, Espinosa han sido elegidas. Y ahora hay otro elemento importante, ¿no? Esta contrariedad entre una decisión que se abordó, por ejemplo, a favor de Tomás Aladino Gálvez, el otro fiscal supremo, quien todavía no había retornado a la Fiscalía Suprema, y la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, había pedido la suspensión. Sin embargo, en aquella oportunidad Juan Carlos Checle dijo, bueno, pero él no ha asumido todavía ninguna competencia, ninguna función, por tanto no puede ser suspendido. Pero en el caso de Patricia Benavides, otro juez supremo, que en este caso fue Segismundo León, él sí decidió de que, a pesar de que ella no había aún asumido el cargo de fiscal de la Nación y fiscal suprema, sí ameritaba esta contradicción, porque se supone que debe haber un grado de predictibilidad en las decisiones judiciales, va a tener que ser resuelta a un nivel supremo por la Sala Suprema Penal Permanente. ¿El caso podría llegar incluso al Tribunal Constitucional? Lo ha dicho hoy Humberto Abanto, abogado de la doctora Patricia Benavides. Existe mucha desazón, naturalmente, por parte de la defensa de Patricia Benavides, no solamente por los tiempos que tomó oportunamente de llegar a esta decisión el día de hoy, sino además porque el juez de investigación preparatoria, el juez supremo, cuando uno analiza minuciosamente la resolución, Jorge, no aborda el real problema. El real problema era, ¿puede una fiscal de la Nación que esté en el ejercicio de sus funciones señalar de que hay otra fiscal de la Nación y por eso tiene que ser suspendida? Lo primero. Y en segundo lugar, el real y efectivo compromiso con el puesto. Es decir, ¿realmente estaba en ese puesto o no? Y un punto importante, que ya es más técnico, que es si es que en una investigación preliminar, es decir, en la primera etapa de la investigación, puede solicitarse una medida tan gravosa como la suspensión. Porque incluso como este caso, ¿no? Porque ahí estarías vulnerando incluso derechos laborales fundamentales que se alegan en su oportunidad. Entonces, hay mucho por discutir en el fondo y en la forma, pero yo creo que han quedado debilitadas ambas instituciones, tanto la institución de la Fiscalía de la Nación, de una fiscal que se rehúsa a obedecer una orden, así sea arbitraria o no, y por otro lado una Junta Nacional de Justicia que ha mostrado debilidad. El día de mañana cualquier juez o fiscal que crea arbitraria la decisión que ha tomado puede también parapetarse y decir, yo no abandono el cargo, conciliemos. Bueno, es un punto muy interesante, ¿no? Porque aquí se está sentando un precedente, ¿no? Entonces, este tema, ¿quién lo debería determinar en todo caso? Preguntaste hace un momento acerca del recurso constitucional. Exacto. Primero tiene que subir a la Corte Suprema y tienen que unificar los criterios. Ese es el primer paso. El primer paso, el caso de Tomás Aladino y el caso de Patricia Benavides, que fueron resueltas de manera distinta. Tiene que unificarlo. Y recién cuando se culmina con el proceso ordinario, Jorge, es que se pueden activar los recursos constitucionales, una acción de amparo o un habeas corpus, porque dentro de los requisitos de procedibilidad está de que primero se culmine con el trámite ordinario. ¿Pueden presentarlo la defensa? Sí. Quizás aleguen algún otro tipo de circunstancia, pero ese es el trámite que regularmente se tiene que seguir.
Y ahora se habla también de una reestructuración, ¿no?, del Ministerio Público, del sistema de justicia, incluso desde el Congreso de la República. Y yo le quiero preguntar algo. ¿El Congreso debería ser el encargado de reestructurar el Ministerio Público? De ninguna manera, ¿no? No. Estamos hablando de un Congreso de la República que tiene una función básicamente política, ¿no? Y lo que se requiere, al menos dentro de la reestructuración de un organismo, es criterio técnico. Es decir, ¿qué institución sería la llamada para poder realizar este tipo de reformas? Pues, digamos, los representantes de cada una de estas instituciones. Pero el tema es de que también a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el Congreso de la República también ya ha tomado partido político. Tenemos por un lado a Renovación Popular, que salió a favor de Patricia Benavides y dijeron que van a investigar a Delia Espinosa. Claro, y ha presentado la denuncia constitucional, contra la doctora Delia Espinosa. Claro que sí. Y por otro lado, aquellos congresistas, que muchos de ellos se encuentran investigados por la Fiscalía de la Nación, que promueven ahora más bien una reestructuración de toda la Fiscalía, pero originado también por la propia Fiscalía, ¿no? Entonces, eso de que somos autónomos, de que nosotros nos regimos por nuestra propia ley, es cierto, pero también hasta la Fiscal de la Nación tiene que obedecer una orden que emite una institución democrática de nuestro país, como es la Junta Nacional de Justicia. En el caso de Pedro Castillo, cuando se le detuvo en flagrancia, la Corte Suprema señaló en aquel entonces, Jorge, que ni siquiera el presidente de la República se encontraba por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de la República y por tanto tampoco quien dirige la Fiscalía de la Nación. Puede, y tú dijiste que salió en un pronunciamiento con su abogado, ella puede estar en desacuerdo, señalar que es arbitrario, que no ha habido unanimidad. Pero cualquier ciudadano que esté en desacuerdo con una decisión interpone los recursos que la ley establece. Porque si no, llegaríamos al caos y derribaríamos el Estado de Derecho al que tanto nos ha costado llegar. Para finalizar, doctor Carrión, tenemos entonces una determinación del Poder Judicial, ¿correcto? ¿La Junta Nacional de Justicia puede responder de alguna manera o ya no? Va a seguir habiendo fuego cruzado, como el programa, ¿no? Prueba de fuego, pero esta es fuego cruzado. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia iniciar una investigación de orden administrativo, naturalmente, en contra de la Fiscal de la Nación por una infracción grave, por no haber precisamente ejecutado una decisión que emitió en su oportunidad la Junta Nacional de Justicia. Y también, por otro lado, porque siempre la Fiscal de la Nación ha ido alegando abocamiento indebido, de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia nunca debieron de tomar una decisión de esta naturaleza. Y van a haber muchos recursos que también se van a presentar ante el Congreso de la República, porque la Junta, recuerda tú también, que ofició al Congreso de la República para que ejecuten ellos o noticiarlos de su decisión, y ahora también que oficiaron a la policía. Es decir, ya todos están inmiscuidos en un problema que debió resolverse únicamente con la obediencia de la decisión por parte de la Fiscal de la Nación. Bueno, diríamos que esta es una prueba de fuego para el sistema de justicia. Fuego cruzado y finalmente prueba de fuego. Gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros. Muy buenas noches. El doctor Andy